es nuestra esperanza. Un día estemos con el Señor en su presencia y viéndolo cara a cara. Dios nos ayuda a ser fieles y a perseverar en la carrera y en el camino. Amén. Quiero considerar con ustedes, continuar considerando lo que comenzamos el viernes. Les decía, el título que yo le había puesto es ¿entiendes lo que lees? Porque, como les decía, a veces hay palabritas en la Biblia que leemos y los damos por sentado o no comprendemos completamente el significado, o son palabras a veces insignificantes que encierran datos importantes tras de ellas. Quiero continuar con eso hoy. En Josué capítulo 11 nos cuenta ahí cuando Josué estaban conquistando la tierra prometida, y dice ahí que se juntaron algunos reyes, el rey Javín, el rey Jobab, el rey de Simrón, el rey de Aksaf. Dice el 2, los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo en las montañas y el heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron a acampar unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. El Señor iba a pelear por Israel. Y dice ahí: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra que con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, una gran multitud. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová lo había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. En 2 de Samuel 8:3, David también salió a pelear y derrotó al rey Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y dice ahí: y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros. Desjarretar es una palabra. ¿Sabe alguien lo que significa desjarretar? Lo leemos y nos imaginamos partir los caballos, pero no. Desjarretar es cortar las piernas por el jarrete. ¿Sabe alguien qué es el jarrete? La rodilla, la coba, arribita de la rodilla. Eso es desjarretar. Cortar el tendón grande encima del jarrete. Otra vez les digo, arriba de la rodilla, arriba de la corva. Cortar el tendón, eso es desjarretar. Y es lo que Dios le había ordenado a Josué, igual con David. En la antigüedad, como acabamos de leer, el poderío de un ejército dependía obviamente de la cantidad de soldados que tuvieran, pero también de la cantidad de caballos y de carros que tuvieran. Un ejército que tenía caballos y carros tenía superioridad sobre un ejército que solo iba a pie, como era el ejército de Israel. El Señor le dice, por ejemplo, en Deuteronomio 21, al pueblo de Israel: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque era lo normal.
ver un ejército con caballos y con carros, wow, son superiores. Pero Dios le dice, tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, un ejército a caballo, hermanos, tenía ventajas sobre un ejército que estaba solo a pie. Ahora, cuando había guerras y los ejércitos se enfrentaban, siempre era algo deseado y buscado, no solo derrotar al ejército, pero conquistar sus armas. Si tenían armas superiores, capturar las armas, capturar los caballos, capturar los carros, capturar lo que ellos tenían y ahora para que nos sirvan a nosotros. Era algo deseado, escudos, ganado. Bueno, el botín. Cuando comenzó una de las guerras, estas guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente, no recuerdo si fueron las tormentas del desierto, ¿se recuerdan? No. Una de esas guerras, bueno, Estados Unidos primero bombardeó con aviones, pero cuando el ejército entró a pie a pelear cuerpo a cuerpo, de repente ellos se dieron cuenta que estaban en desventaja, porque Estados Unidos, la gran parte de sus soldados, iban con sus AR-15 y los árabes tenían AK-47. Y los soldados de Estados Unidos se dieron cuenta que ellos, para poder tumbar a un enemigo, tenían que darle varios disparos, 2, 3 disparos, no sé si más, para poder nulificarlo. Y los árabes con sus AK-47, con un disparo era suficiente para tumbar a un enemigo, porque es una bala más grande. No solo eso, se dieron cuenta los soldados americanos que sus rifles, buenos rifles, finos rifles, pero al entrar en contacto con la arena, comenzaban a trabarse y a trabarse. Mientras que los árabes con sus AK-47 no tenían ningún problema. Funcionaban y funcionaban y funcionaban. Entonces, cuando los soldados americanos podían conquistar una de esas de esas armas, ellos las tomaban para usarlas, porque se dieron cuenta que eran armas superiores. Por otro lado, como ya dije, el ejército americano sí era superior, obviamente, en aviación y en otros aspectos, en tanques, etcétera, pero no en cuanto al armamento. Entonces era algo deseado poder capturar armamento del enemigo y usarlo para nuestra ventaja. Entonces era muy deseado. Si el enemigo tenía caballos y lo derrotamos, ahora nosotros vamos a tener caballos para ser un ejército más fuerte. Sin embargo, Dios le dice a Josué: no vas a tomar los caballos, no vas a tomar sus caballos, más bien te vas a encargar de que esos caballos ya no sirvan, no los vas a dejar ir, los vas a desjarretar. Nosotros hace algunos años teníamos caballos, no sé si era el primer año del concurso bíblico o el segundo, creo que era el primer año, la primera final del concurso bíblico. Tuvimos la actividad el día del sábado del concurso. En ese entonces hacíamos la actividad, regresábamos a casa y luego después íbamos a las actividades. Regresamos a la casa, a nuestra casa, llegamos casi a medianoche. Y mis hijos y mis hijas fueron a checar los animales, teníamos varios animales, a ver cómo estaban. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que encontraron al caballo en mal estado, deshidratado, tenía una rajada en una pata. No supimos cómo, pero en el establo que tenía había una yegua también ahí, aparentemente estuvieron peleando o algo, y él tiró una patada y se fue por entre dos láminas, sacó la pata ahí y como que se quedó trabado y estuvo forcejeando ahí y casi se cortó completamente el tobillo. Entonces cuando lo encontramos nosotros, eso había pasado en la tarde según nos contaron un vecino,
Cuando lo encontramos ya estaba en mal estado. Hablamos a un veterinario, el veterinario tuvo que llegar como hasta las 2 de la mañana, no sabíamos qué hacer. Y ya nos estuvo explicando, con la herida que tiene, ya no va a quedar bien. Puedes llevarlo al mejor hospital, hay un hospital muy bueno en Houston, una universidad veterinaria. Puedes llevarlo, pero no va a quedar bien, ya no sirve. Hay que sacrificarlo. Entonces tuvimos que sacrificarlo, es ahora a las 2 de la mañana, 2:30 por ahí. Pero es lo que pasa, al cortarle los tendones, las patas a un caballo ya no sirve. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. Vas a dejar esos caballos inservibles, los vas a desjarretar, asegurarte que ya no sirve. Porque como hemos estado diciendo, alguien pudiera decir, pero nos sirven a nosotros. ¡Qué desperdicio! Pudiéramos usarlos. Pero Dios, hermanos, quería darle un mensaje a su pueblo. O estaba dándole un mensaje a su pueblo. Porque Dios no quería que su pueblo llegara a confiar en su propia fuerza. Porque si ellos conquistaban esos caballos, iban a decir, ahora sí somos fuertes. Ahora sí somos un ejército más poderoso. Deuteronomio 17:16, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, a Moisés desde entonces, le estaba dando instrucciones para cuando hubiera rey en Israel. Y el Señor le dijo ahí, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. El Señor le había advertido al pueblo de Israel porque sabía, para que no confíen en su fuerza, para que no confíen en sí mismos, porque sabe que ese es un problema en el corazón humano. Es un problema que está en nuestro corazón. Nacemos con ese problema en nuestro corazón. En 2 de Crónicas 26 nos habla del rey Usías y nos cuenta ahí, usted lo puede leer después, desde el inicio, el capítulo 26, 2 de Crónicas, cómo el Señor lo prosperó. Y dice ahí que los amonitas le dieron presentes y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. El Señor lo había prosperado, un rey de Israel. Y por ejemplo, dice el 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Qué tecnología, hermanos, en aquellos años. Máquinas inventadas por ingenieros. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios lo había ayudado y se había hecho poderoso. Pero miren lo que dice el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando logró hacerse fuerte y el Señor lo había enaltecido, dice que su corazón se enalteció para su ruina. Como sucedió con Nabucodonosor, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido para mi grandeza? Porque no importa, hermanos, qué tan grande o pequeño sea nuestro éxito. En cualquier área que tengamos éxito, grande o pequeño, siempre hay una vocecita ahí adentro que nos dice, es que eres bueno. No, la verdad es que eres bueno. No sé si ustedes usan la expresión esta, pero nosotros decimos, te aventaste, te salió muy bien, hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Nos reíamos con los hermanos porque yo les contaba de cuando vivíamos en México. Teníamos que echar un piso en mi casa y contraté a una persona que era muy bueno para poner piso y estuvo haciendo el trabajo ahí. Ya cuando finalizaron, estábamos viendo ya la obra terminada y estábamos ahí, era en un sótano
Y me recuerdo que decía el joven, era un joven, señor joven, decía, la mera verdad, seamos buenos. No, él decía, seamos buenos, mal dicho, pero en su sencillez y humildad. Pero él decía, la mera verdad, somos buenos. Porque así es el corazón humano, hermanos. No importa qué tan grande o pequeño sea nuestro éxito. En Ezequiel 16, usted lo puede leer después, pero el Señor le habla ahí al pueblo de Israel y le dice todo lo que Él hizo por el pueblo de Israel. Por ejemplo, dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo ni lavado con agua. No hubo quien se compadeciese, no hubo ojo que se compadeciese de ti. Y luego Dios le dice todo lo que Él hizo por su pueblo. Y dice el 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dios había hecho cosas grandes por su pueblo de Israel. Pero luego dice el 15, pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura, en tu punto fuerte. Y de ahí dice, te prostituiste a causa de tu nombre. Dice el Señor en Génesis, el pecado está a la puerta. Lo malo siempre está ahí, hermanos, a la mano, a la puerta. Esa vocecita para decirnos, como ya les dije, es que eres bueno, es que tú sí sabes, es que tú eres muy bueno para esto. Por eso el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel desde el principio, cuando haya rey no van a aumentar caballos. Y le dijo a Josué y a David, vas a desjarretar esos caballos, vas a asegurarte. Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Esto, hermanos, es una historia que se repite constantemente aquí en los Estados Unidos. Todos los que estamos aquí, no sé si todos, pero la mayoría tal vez, venimos de otros países, venimos buscando una mejor vida, venimos buscando una mejor fortuna, venimos buscando más comodidad, venimos buscando mejor vida para nuestra familia. Y el Señor en su misericordia nos ayuda y tal vez conseguimos buen trabajo y comenzamos a prosperar y comenzamos a poder tener cosas que antes no teníamos. A darle a nuestros hijos lo que antes nosotros no podíamos tener. Pero tristemente, muchos comienzan a olvidarse del Señor. No sé con cuántas personas he platicado en la calle, en alguna tienda, tratando de evangelizarlos y hablándoles del Señor. Y muchas personas me han dicho, no, yo era cristiano en mi país, yo iba a la iglesia en mi país, yo fui bautizado en el Espíritu Santo en mi país, yo participaba en la iglesia en mi país, pero me vine a Estados Unidos y me envolví en el trabajo y tengo años que no voy a una iglesia. Nos olvidamos fácilmente del Señor, hermanos, cuando las cosas comienzan a marchar bien. Por eso el Señor nos advierte. Sigue diciendo Deuteronomio 18, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es que por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque me he esforzado y he trabajado duro, he logrado alcanzar todo lo que tengo. Hace muchos años, yo era más o menos adolescente y había un joven en la iglesia, en las clases. ¿Se acuerdan cuando había escuela dominical en las iglesias?
Ah, y el maestro estaba hablándonos de que todo lo que tenemos era porque el Señor nos lo daba. Tenemos dinero, tenemos casa, tenemos riquezas, todo el Señor nos lo da. Y había un joven, él era mayor, que este joven siempre traía mucho dinero, un fajón de dinero siempre en su bolsa. Porque él trabajaba desde joven, comenzó a trabajar, adolescente, un negocio de sus papás. Y entonces él decía, sacaba su dinero y decía, no, yo tengo este dinero porque yo trabajo. Él decía, a mí Dios no me ha dado nada, yo trabajo, por eso me levanto temprano. Y el maestro trataba de hacerlo entender, sí, pero es Dios. Es Dios, y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. No sea que te olvides y digas, mi fuerza y mi poder me dieron esto. Sigue diciendo el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No es tu fuerza, no es tu habilidad, no es que seas bueno o bueno, como decía el trabajador aquel. No, es nuestro Dios. Y eso es, hermanos, a lo que Dios quiere llevarnos, a que confiemos plenamente en Él y que estemos conscientes, hermanos. Como dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Si algo bueno logramos, si algo bueno tenemos, es gracias a Dios. Dios quería darle ese mensaje al pueblo, a Josué y al pueblo de Israel. Dios también estaba diciéndole al pueblo lo que Él quiere hacer: eliminar nuestros puntos fuertes, eliminar los puntos en los cuales nos apoyamos, porque muchas veces somos como aquel fariseo que oraba junto al publicano, ¿se recuerdan? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Señor, yo no soy pecador, ni soy como este fariseo. Y mire qué tremendo. El publicano decía, ayuno 2 veces a la semana. Wow. Muchos de nosotros no hacemos eso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Pero estaba confiando en su propia justicia. Y dice la Biblia que salió de ahí sin ser justificado ni perdonado. El Señor, hermanos, quiere debilitar nuestros puntos fuertes. Génesis 32, la Biblia nos muestra y nos dice ahí que Jacob fue debilitado de su muslo, como los caballos. Fue debilitado. El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Nuestro muslo, nuestras piernas. Y el Señor fue lo que debilitó en Jacob, porque Él quiere debilitar nuestros puntos fuertes para que no aprendamos a confiar en nuestra propia fuerza. Moisés, dice la Escritura, que era un hombre educado en toda la sabiduría de los egipcios, la más grande universidad de la época, del tiempo. Moisés había sido educado ahí, y dice la Biblia que era un hombre poderoso en palabra y en hechos. No era cualquier persona, era alguien fuerte, poderoso, pero tuvo que ser debilitado. 40 años en el desierto, apacentando ovejas, hasta que llegó el punto de decirle al Señor: Señor, envía a alguien más porque yo no puedo, yo no sé. Cuando estaba en Egipto, dice la Escritura que él pensaba que sus hermanos iban a entender, que Dios los iba a libertar por medio de él, ¿se recuerdan? Y mató al egipcio, pero tuvieron que pasar 40 años para que fuera debilitado y el Señor pudiera usarlo. Es lo que el Señor quiere hacer, hermanos, en nuestra vida, y es el mensaje que nos da esta palabra: desjarretar. Quiere dejarnos inservibles, hermanos, hablando de nuestros puntos fuertes.
de nuestras habilidades, porque no le sirven al Señor. Solamente somos un estorbo al Señor, a la obra del Señor. Sofonías 3:11 dice: en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Es lo que Dios quiere hacer de nosotros, hermanos. Un pueblo humilde y pobre, que estemos conscientes que solo dependemos de Dios, de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios, de la ayuda del Señor. Zacarías 4:6, ya lo conocemos. El Señor dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que aprendamos a confiar en Él y en su espíritu. Entonces, esta es una palabra: desjarretar. Ojalá que la próxima vez que la leamos entendamos un mensaje. Dios quiere debilitar nuestros puntos fuertes. Otra palabra quiero ver rapidito con ustedes: longanimidad. Todos la hemos leído. Longanimidad, algunos de plano, algunos sabemos qué quiere decir longanimidad. Romanos 2:4 dice ahí: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Longanimidad en inglés es long suffering. Viene de una palabra griega, macrotumia. Se deriva de macrotumos. Esto es tener un temperamento aguantador, indulgente, paciente, pero es más que paciente. Eso es longanimidad. Un diccionario secular la define como autocontrol, como tolerancia, contenerse o refrenarse. Como cuando se nos acaba la paciencia, reaccionamos, ¿verdad? Pero esta longanimidad es contenerse, no reaccionar, seguir esperando, seguir siendo pacientes. Me imaginaba yo como hay a veces unos perros de esos bravos, grandes, enormes, pero que son muy pacientes con los niños. Muy pacientes con los niños. Me ha tocado tener y ver algunos que son perros bravos, pero con los niños el niño puede subirse y le jala las orejas y le pica la nariz y le pica los ojos, y el perro es paciente, aguanta. Esta palabra en inglés, forbearance, no sé cómo se pronuncie, pero nos habla de tolerancia, abstención. Usada esta palabra en un contexto de una hipoteca, hablando de una hipoteca. Es un acuerdo especial entre el prestamista y quien recibe el préstamo. Un acuerdo, digámoslo así, entre el banco que presta y la persona que recibe el préstamo. Es un acuerdo para retrasar una evicción o foreclosure, no sé cómo se dice en inglés. Cuando alguien debe sus pagos y no paga el banco espera un tiempo, y si no se paga el banco, ¿qué sucede? Lo van a sacar de la casa. Señor, discúlpenos, su tiempo se cumplió, es tiempo de que salga de la casa. Y si no sale, trae a la policía y lo sacan. Pero longanimidad es abstenerse de sacarlo de la casa. Es tiempo de que se vaya, pero está bien, vamos a esperar a que pueda recuperarse y a que pueda hacer sus pagos. El prestamista entonces se refrena de ejercer esa acción, de sacarlo. Eso es longanimidad.
es algo que va más allá de la paciencia. Ya esperamos, es hora de ejecutar, pero está bien, vamos a seguir esperando. Vamos a seguir esperando. Es un carácter aguantador, hermanos. Y en la Biblia, bueno, lo menciona, Dios tiene longanimidad con nosotros. Es mucho más que paciencia. Más que paciencia. Y bueno, dice aquí Romanos 2, que tiene benignidad, también es buena voluntad para con el hombre, buena intención. Tiene paciencia, nos aguanta, pero también tiene longanimidad, va más allá. Dice por ejemplo 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente. Esta palabra paciente se deriva de la misma palabra longanimidad, un temperamento aguantador. Dice aquí que que el Señor no es que Dios se esté tardando en su venida, no es que se le hizo tarde como a nosotros. A veces se nos hace tarde. Tenemos que estar en tal lugar y si se nos hace tarde o de repente nos pesca la tarde y nos damos cuenta, uy, ya voy tarde. No es que el Señor esté tarde, sino que Él está siendo paciente, longánime, dándonos tiempo. Tal vez el Señor dice, el tiempo ya se hubiera cumplido, pero está bien, voy a esperar un poco más. Voy a esperar un poco más. Él es longánime, es longánimo. Espera. En el día del juicio, hermanos, nadie podrá decir que no fue salvo por falta de tiempo. Nadie podrá presentarse delante del Señor y decir, Señor, pero es que yo ya no alcancé. Yo quería, pero ya no hubo tiempo. El Señor va a decir, no, yo tuve mucha paciencia, fui longánime. Esperé y esperé y esperé y esperé y esperé. Así es el Señor. Es longánime. También es indulgente con nosotros, dice la Escritura, es otra de las definiciones de longanimidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es indulgente, perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Obviamente, si hay arrepentimiento, dice Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, porque es longánime, aguanta, espera, tardo en airarse. Jeremías 31:3 dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es la longanimidad del Señor, prolonga su misericordia con nosotros. Ahora, el Señor es longánime o longánimo, es la forma correcta de decirlo, pero Él espera que nosotros, los siervos del Señor, también tengamos longanimidad. Esa paciencia, más que paciencia, para con otros. Dice por ejemplo 2 Corintios 6:1, así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dice más adelante,
El 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Son cosas que los ministros de Dios también deben tener. Y una de ellas es longanimidad, más que paciencia. Hace muchos años había una persona en la iglesia, asistía a la iglesia, y pasaba el tiempo y yo veía que esta persona, a mi parecer, no avanzaba en el Señor. Todo lo contrario, era muy indiferente. Todo el tiempo durante la alabanza estaba solo parado, así. En los mensajes se dormía, siempre distraído. Llegó el punto que yo pensé, no sé qué está haciendo aquí. No está recibiendo nada del Señor. Está indiferente. Y tuve esa inquietud por mucho tiempo, hasta que llegó el punto en que dije, tengo que hablar con ella, con esta persona, y tal vez decirle, tal vez necesito buscar otra iglesia, porque creo que aquí no está recibiendo. No porque no queramos que esté, pero si no está recibiendo, busca una iglesia donde recibas. Y llegó el punto en que dije, está bien, el próximo servicio que la vea, voy a hablar con ella. Y le voy a decir que tal vez le conviene buscar otro lado. Estaba transcurriendo esa semana, cuando de pronto, de la nada, sin esperarlo ni nada, platiqué con otra persona que no era de la iglesia, pero que conocía a esta persona. Y estábamos platicando de otras cosas. Cuando de pronto él me comienza a decir, mi familia y yo estamos bien asombrados con fulanito. ¿Cómo ha cambiado? Se nota que Dios está haciendo algo. Wow. Estamos sorprendidos de lo que Dios está haciendo. Se necesita longanimidad. Porque yo ya quería decirle, busca otro lado. Pero el Señor dice, no, espera. Entonces, hermanos, nosotros como siervos de Dios necesitamos longanimidad. Como cristianos, y todos aquí somos siervos de Dios, necesitamos esa longanimidad unos con otros. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sabe usted que sus pastores interceden por ustedes todo el tiempo? ¿Lo saben? Yo sé que lo saben. Es una obra de los pastores. Pero sigue diciendo, ofrendas y sacrificios por los pecados, dice el 2, Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Es parte de nuestra labor también. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser longánimes. Los creyentes, hermanos, también tenemos que mostrar longanimidad unos con otros, paciencia, más que paciencia, más que paciencia. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria. Pablo lo dice, hermanos, que estemos espiritualmente bendecidos en inteligencia, en sabiduría, en fe. Pero dice, con todo poder, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Pide todo eso espiritual para nosotros, para que podamos tener paciencia y longanimidad unos con otros. Porque muchas veces, hermanos, en nuestro trato con nuestros hermanos, con los semejantes, se termina la paciencia. Y sabe que muchas veces, yo sé que lo saben ya y tal vez lo han vivido, va a haber roces, va a haber fricciones, va a haber diferentes opiniones, va a haber ofensas. Va a haber choques, pero dice la Escritura que necesitamos paciencia y longanimidad, más que paciencia. Es lo que el Señor desea para nosotros, para que podamos, hermanos, alcanzar lo prometido del Señor. Dice el apóstol Pablo, les leo esto por último, segunda de Timoteo 3:10, pero tú, le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Qué importante, y la Biblia nos enseña que debemos seguir a hombres que están siguiendo a Dios, y Timoteo lo había hecho y lo estaba haciendo. Pero no solo eso, ha seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, mi longanimidad también, mi amor y paciencia. Señor, ayúdanos a ser pacientes unos con otros. La Biblia nos exhorta también a que procuremos mantener la unidad de la fe en el vínculo del amor, la paz del amor, que nos sobrellevemos los unos a los otros. Entonces, hermanos, que cuando leamos estas palabras nos recordemos, desjarretar, el Señor quiere acabar mis puntos fuertes, quiere un corazón humilde. Es más, la Biblia dice que Él ve al soberbio de lejos, pero con el humilde Él se acerca. Él quiere debilitarnos, y cuando veamos y leamos longanimidad, démosle gracias en primer lugar a Dios, porque Él es longánimo, tiene longanimidad con nosotros, paciencia, mucho más que paciencia, y digámosle, Señor, ayúdame para yo también tenerla con los hermanos. Amén.